Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Un encuentro académico más con ustedes. Recordarles esos principios de liderazgo que ustedes deben demostrar en cada una de las participaciones en esta hora de clase. Qué importante el generar estos elementos fundamentales para que usted no pierda de vista ese sendero hacia el éxito académico. Bienvenidos. Y vamos a iniciar en nuestra clase de investigación poniendo de antemano los preliminares y que usted sepa cómo es lo que vamos a desarrollar nuestra cátedra durante este año lectivo. Ustedes están a punto de realizar un proceso de transición, es decir, el cambio de la parte del sistema educativo a nivel secundario de bachillerato y van a pasar a un nuevo nivel educativo que es el nivel de educación superior. Y a ese nivel de universidad, de institutos tecnológicos, de institutos técnicos superiores, el proceso investigativo se traspola y cambia en 360 grados. De lo que de pronto en el colegio teníamos una rutina establecida, estandarizada, estereotipada, de control C, control V, descargar información de la red, pegar en un archivo de Word, poner nuestro nombre y presentarlo, pues en la universidad es totalmente distinto. En la universidad usted tiene que verdaderamente demostrar que usted sabe investigar, sabe validar fuentes investigativas, sabe utilizar páginas web en donde existe información relevante, información veraz, verídica, objetiva. A diferencia que de pronto si vamos a cualquier buscador, a cualquier repositorio, no tenemos la certeza de que esa información esté validada. Entonces, vamos a aprender para que no les tome de nuevo esa transición en la universidad. Vamos a aprender en este año a utilizar las diferentes herramientas y estrategias para poder obtener información de la fuente, información verídica. Cuando trabajemos en investigación, y les sugiero para las demás asignaturas, ¿sí? Vamos a olvidarnos de a poquito de Wikipedia. Wikipedia, como su nombre lo indica, es de wiki. Wiki significa repositorio. Si usted quiere ser suscriptor de Wikipedia, usted hace la solicitud normalmente, debe seguir varios pasos y usted puede ser suscriptor de Wikipedia, siempre y cuando sus referentes investigativos le puedan permitir ingresar, subir información a Wikipedia para que usted aporte día a día. Es así que Wikipedia es un repositorio bibliográfico que tiene varios suscriptores y estos suscriptores han realizado procesos investigativos al respecto se han suscrito y tienen acceso a poder modificar esa información. ¿Ya? Entonces, wiki, repositorio común, comunitario. Entonces, usted también puede realizar ese proceso. Entonces, hay muchas ocasiones en las cuales se genera información, pero Wikipedia es simplemente un sitio referencial. Si lo comparamos a Wikipedia con Google Académico, hay kilómetros de distancia entre Wikipedia y Google Académico. Entonces, la primera fuente de hoy en más que usted va a realizar búsqueda de información de cualquier índole, de cualquier asignatura, cuando le envíen a usted a investigar, le sugiero por favor que vaya utilizando Google Académico. ¿Y por qué? Porque en Google Académico usted se va a encontrar con información netamente de investigación científica relevante, significativa. Si usted quiere consultar en el ejemplo, ¿sí? Asuntos relacionados con coronavirus, usted vaya a Google Académico y se va a encontrar ahí con un repositorio de investigaciones últimas, recientes, porque esta situación de la pandemia ha ido generando diferentes procesos investigativos y varios investigadores
ya han realizado estos procesos y han anclado a Google Académico estas investigaciones. Si usted le compara esas investigaciones con Wikipedia, en Wikipedia va a encontrar usted únicamente definiciones, caracterizaciones. Y si vamos a Google Académico, vamos a encontrar investigaciones de alto contenido científico. Entonces, lo que va a aplicar usted de hoy en más es tomar como costumbre de investigación estas fuentes bibliográficas. Primera fuente entonces de consulta, Google Académico. Segunda fuente de consulta, revistas indexadas. ¿Qué significa esto de revistas indexadas? Revistas indexadas hace alusión a que los investigadores de determinados temas se han suscrito, han obtenido su membresía para poder publicar los resultados de sus investigaciones científicas en estas revistas indexadas. Como por ejemplo, si traemos al plano del Ecuador, los editorialistas, los escritores del ámbito deportivo, cultural, artístico, musical, literario, compran un derecho de suscripción en Revista Vistazo y le dan un espacio para que ellos publiquen sus editoriales, sus anuncios, sus referencias correspondientes. Y ellos tendrán el espacio suficiente para que mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, ellos vayan enviando sus escritos a Revista Vistazo y ellos irán publicando. Lo mismo sucede con revistas indexadas. Soy investigador, me suscribo a cualquiera de las revistas indexadas a nivel de Latinoamérica, a nivel de Norteamérica, a nivel de Europa, a nivel de Asia, ¿sí? Se suscriben y tienen la posibilidad de subir únicamente temas relacionados con investigación científica. La segunda fuente de consulta. La tercera fuente de consulta. Los repositorios de las universidades a nivel del país y a nivel mundial. ¿Por qué estos repositorios? Porque en estos repositorios de las bibliotecas de las universidades que tienen su enlace, su página web, los futuros profesionales, llámense los que están estudiando medicina y están a punto de graduarse, arquitectos, ingenieros, abogados, maestros, en fin, de todas las profesiones habidas y por haber, están a punto de graduarse. Y como requisito para obtener su título profesional universitario, necesitan realizar un trabajo investigativo llamado tesis. Esta tesis la desarrollan siendo monitoreados con un maestro tutor especialista en metodología de la investigación y le enseñan cómo realizar el proceso investigativo. Finaliza el proceso, estructuran su tesis, la defienden ante un tribunal y la universidad valida esos conocimientos investigativos y le entrega su título universitario. Pero ese proceso investigativo que realizaron para poderse titular profesionalmente, tienen que enviarlo en digital a la biblioteca de las universidades. Y en la biblioteca de las universidades le codifican, le ponen un código de seguridad para que nadie pueda tener acceso a ese documento investigativo que lleva la impronta, el sello, el nombre de la persona que realizó esa investigación y la anclan en este repositorio virtual. Entonces, en esa tesis, en ese trabajo investigativo, ellos debieron haber utilizado varias fuentes bibliográficas. Nada de Wikipedia, nada de Google, han de haber utilizado Google Académico, revistas indexadas, trabajos publicados en la web de alta investigación científica, que les sirvió como referente para poder desarrollar su tesis. Y en la tesis estarán citados en las referencias bibliográficas los autores que les sirvió de fuente, de guía, para poder estructurar su trabajo investigativo.
Entonces, 3 fuentes bibliográficas de revisión, de investigación en todos los campos para que usted sepa cómo poder realizar este tipo de investigación. Si de pronto, en la eventualidad del caso, usted utiliza Google normal, ¿cómo validar esa información de Google? Usted se da cuenta cuando usted pone, en el ejemplo, pone coronavirus. Tomo este tema porque de pronto estamos frescos quizá con información que se va generando diariamente. Usted pone coronavirus en el buscador, enter, y automáticamente sale una infinidad de listado de páginas que hablan con respecto al coronavirus. ¿Cómo darme cuenta que esa información de Google es valedera, es actualizada? Ojo con esto. La primera pantalla que sale, ¿sí? Es del ranking de actualidad y de visitas que se van generando con respecto al tema coronavirus. Entonces, aparecerán un listado infinito, y más abajo tendremos el número de páginas que usted puede seguir buscando. 1, 2, 3, 4. En recuadros en la parte inferior le va a direccionar y aparecen varios vínculos, varios enlaces que también están hablando sobre aquello. Pero, ¿qué es lo que necesito conocer y cómo validar? El que usted le encuentre en primer lugar, en segundo y en tercero, llevan el color, ¿sí?, verde. Esa coloración verde significa que es información actualizada, que tiene un porcentaje entre un 90 a 95% de veracidad. Del cuarto al octavo se semaforiza con color amarillo. Esto significa que tiene un nivel de credibilidad entre el 75 y el 90% de la información. Y de ahí en adelante, en cambio, ya hace referencia un color anaranjado. ¿Qué significa esto? Que el nivel de credibilidad está inferior al 60%. Entonces, no es cuestión de hacer clic en cualquier página que le referencie el momento de estar buscando en cualquier navegador de su preferencia. Entonces, no le pierdan de vista esto, por favor. No le pierdan de vista. Con estos preliminares, vamos ya a generar, en cambio, los ámbitos que vamos a trabajar en investigación. Quiero que usted se especialice en estructurar trabajos investigativos. En el primer quimestre y en el segundo, usted tendrá que producir 2 trabajos investigativos. El primer trabajo investigativo será con la base de sustento en un trabajo monográfico científico. Recopilar información científica y estructurar un documento. Ese documento constituirá el 50% de su examen quimestral de investigación. El 50%, del cual el 50% de esa nota estará reflejado. 2.5 puntos el trabajo escrito y 2.5 su defensa de ese trabajo monográfico científico. Y en el segundo quimestre, usted también desarrollará un proyecto de investigación científica, ya no de tipo monográfico. Hay mucha diferencia entre lo que vamos a hacer en el primer quimestre y en el segundo quimestre. En el primero, al ser monográfico, vamos a recopilar información de otras fuentes y a plasmarlo, a recopilarlo en nuestro documento. Pero no solo control C, control V, sino tendré que enseñarle a usted cómo argumentar, cómo validar, cómo parafrasear, cómo usted tiene que ingresar citas cortas y citas largas. Nos manejaremos con el documento directriz, que son las normas APA. Antes de olvidarme, descargue, por favor, normas APA 7ª edición. Descargue, por favor, el archivo normas APA. Tome nota, por favor. Descargar archivo normas APA 7ª edición.
en donde ahí están las directrices de cómo estructurar el trabajo, el informe final escrito. ¿Ok? Entonces, en el segundo quimestre realizaremos nosotros, ¿sí?, un proyecto de investigación científica. Este proyecto, en cambio, ya nos invita a aplicar diferentes instrumentos para poder recopilar información. Tendremos que aplicar encuestas a un grupo determinado de una población, según el tema que usted haya seleccionado. Tendremos que esa información que hemos recopilado, tendremos que establecer un proceso de metodología en cuanto al análisis y procesamiento de la información, utilizando herramientas tecnológicas que permiten automáticamente hacer el procesamiento de esos datos, pasarlos de la parte cual y cuantitativa, llevarlos a procesos estadísticos, y en esta parte estadística automáticamente ya se valida la información y arroja los resultados en diagramas, de barras, en circunferencias con porcentajes, con valores. Luego tendremos que hacer el análisis de esta parte estadística y llegar a conclusiones y recomendaciones, y finalmente diseñar una propuesta de solución probable al problema que se haya determinado. En el segundo quimestre tendremos que buscar un problema en cualquier ámbito, en el ámbito de la historia, de la geografía, de la medicina, en el campo de la informática, infinidad de temas, porque la investigación no se desarrolla si es que no hemos determinado un problema. Entonces, por ahí vamos a ir también diseñando. El trabajo que hagamos en el segundo quimestre le va a servir de guía para que usted lo tenga y en la universidad ya sepa usted cómo realizar informes investigativos. Entonces, cuando le manden a usted los profesores en la universidad a realizar investigación, que no les coja de nuevo, que no les coja ese lanzamiento con los ojos vendados y que tengan que lanzarse de una cima de 6,000 metros hacia abajo y sin saber a dónde van. Y la estrellada va a ser subliminalmente dolorosa, sino que al contrario, vayan ustedes muy claros, muy lúcidos, con el conocimiento y que no tengan dificultad. Y esa base incluso le va a servir para que cuando esté a punto de titularse profesionalmente en la universidad, usted ya tenga un esquema de cómo hacer su tesis en la probabilidad, ¿sí? Y no tendremos dificultad ninguna. Eso es importante, el aprender a investigar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, con este preliminar entonces estamos muy claros cómo vamos a trabajar en el año. Generalmente, ¿sí? Ustedes ya se van dando cuenta, en el cuaderno siempre usted tendrá la parte de los esquemas correspondientes. Nos vamos a manejar solo con esquemas y usted ingresará adicionalmente los gráficos. Como le había solicitado, si usted descarga gráficos de la web, por favor, ¿sí?, ponga en la parte inferior de dónde usted obtuvo esa información, el enlace, el link de donde usted obtuvo esa imagen, esa parte referencial, para respetar el derecho a la propiedad intelectual, porque eso estaríamos atentando contra la situación de esta propiedad intelectual y no quisiéramos tener ningún inconveniente con respecto al famoso plagio, que eso es penado. ¿Sí? Entonces, ya debe aprender a manejar esos principios en el manejo de la información. Bien, entonces vamos ahora, por favor, ya voy a compartir pantalla para iniciar ya el desarrollo de nuestros contenidos. Le sugiero, por favor, que le deje una hojita de espacio luego de las carátulas
para ahí ingresar el organizador gráfico de los contenidos programáticos que vamos a trabajar. En virtud de que es una sola hora, debemos ganarle tiempo al tiempo y los contenidos programáticos, voy a ver cuál va a ser el mecanismo para ver si a través de la plataforma Educay yo les cargo esos contenidos programáticos y ustedes ya tendrán la información para que puedan hacer la transcripción a su cuaderno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Me confirman si visualizan la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Voy a ampliar. Muy bien. Nuestra asignatura se denomina Investigación en Ciencia y Tecnología o de Ciencia y Tecnología. Así se llama nuestra asignatura, nuestro componente de tercero de bachillerato. En primero manejamos los principios de investigación científica. En segundo de bachillerato, ustedes debieron haber recibido metodología de la investigación científica. Y en tercero, vamos a trabajar ya directamente en la aplicación de los conocimientos recibidos en primero y en segundo, asignados como investigación en ciencia y tecnología. Específicamente, diseño de proyectos. ¿Sí? Tercero de bachillerato. Muy bien. Vamos entonces aquí con el primer elemento de nuestra unidad número 1, denominada la construcción del conocimiento. Ponga entonces, por favor, ya ahí todo lo que usted va observando, conforme voy explicando, vaya realizando ya la transcripción correspondiente. ¿Sí? Entonces tenemos la unidad número 1, se denomina la construcción del conocimiento. Si le pregunto en este caso a Lisbeth, ¿cuántas partes tiene una planta? Lisbeth, ¿cuántas partes tiene una planta? ¿No? ¿Ya? Carla, si nos ayuda, Carla, por favor, ¿cuántas partes tiene una planta? Creo que más de 4. Más de 4. Tercer año de bachillerato y casi me da un plop como a Condorito en la revista de cómic colombiana de Condorito, a punto de recibir nuestro título de bachilleres y no reconocemos cuántas y cuáles son las partes de una planta. Plop, Condorito, asustado. Mi campeón Martín, ¿cuántas partes tiene una planta? En número nada más, ya, facilito. ¿Cuántas? Pero si quiere nombrármelas, muchas gracias. 5. ¿Cuáles son mi campeón? El tallo, ¿Ya? las hojas, Hojas, magnífico. las frutas, Frutos, excelente. Nos faltan 2. Vamos, campeón, tú puedes. Vamos. ¿En la dónde? raíz, La raíz, te falta una. Ya tienes raíz, tallo. Me dijiste hojas y fruto, te falta una, donde se acercan los colibríes, donde se acercan los pajaritos a succionar el néctar. las flores, Las flores, magnífico campeón. Futuros bachilleres de la República, recuerden lo que nos dijo Martín. Las plantas tienen 5 partes, raíz, tallo, hojas, flores y fruto, cuando son plantas completas, llamadas fanerógamas, porque las criptógamas son incompletas. Ojo entonces, pero ese conocimiento que nos traspoló Martín, ese conocimiento, ¿y cómo le llegó a Martín y cómo nos llegó a nosotros el conocimiento? Obviamente, un maestro o una maestra desde nuestra infancia fue traspolando ese conocimiento, pero ese conocimiento visto desde el campo filosófico, desde el campo nocional, desde el campo de la epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia el origen del conocimiento. Me adelanto un poquito a lo que usted está viendo en el esquema. ¿Cómo es lo que el cerebro procesa esa información y la convierte en conocimiento? Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver el origen del conocimiento. Entonces,
El origen del conocimiento indudablemente nos llega por diferentes mecanismos, por diferentes fuentes, por diferentes medios. Pero aquí me voy a detener mucho en mencionar que el conocimiento nos llega a través de nuestros sentidos. En la parte de la biología, en la parte de la anatomía, en la parte de la psicología, se estudia, ¿sí?, el proceso, la fisiología, el funcionamiento de todas las estructuras que constituyen nuestro organismo. Y ahí se habla de las famosas sensopercepciones. Sensos, sentidos. Por cierto, ¿cuántos sentidos tenemos? 43. Magnífico. Muy bien, bien aprendida la lección. Muy bien. Eso ya les había comentado en la clase de lengua y literatura, si no mal recuerdo. Entonces, esos sentidos, ¿sí?, se van interconectando con las terminaciones sensitivas y motoras del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Y automáticamente, en miles de millones de segundos, llegan al cerebro. Y en el cerebro automáticamente se procesa esa información. Y lo que fue una captación sensorial a través de los sentidos, llega al cerebro y se convierte en una sensopercepción, en una percepción de la información. Y les voy a poner una prueba. Si yo les digo en este momento, ¿sí?, Shakira, automáticamente el cerebro les trae inconscientemente la imagen de Shakira. En el oído, como que ya están las canciones listas para tararear de Shakira. Como que de pronto ya está en el cerebro para responder, es colombiana. Como que de pronto ya está en el chive cerebral diferentes situaciones que nos llevan a caracterizarle a Shakira. ¿No, verdad? Entonces, miren, esa es una demostración de cómo funcionan las sensopercepciones. Si no existieran sensopercepciones, el conocimiento no existiría. Entonces, ojo, a través de los sentidos se percibe el conocimiento, se asimila el conocimiento. Otro ejemplo para que se afiance lo que estamos manifestando. Si usted se lleva una cucharada de miel de abeja a su boca y la saborea, agridulce, salada, dulce, ¿cómo le asigna usted? A ver, la miel de abeja, Carlos Carrera, miel de abeja, agridulce, salada o dulce. Dulce. Dulce, ok. ¿Y cómo así aprendió? Porque muchas veces saboreó y se activó, ¿sí?, el proceso de la degustación a través de el gusto, ¿no es cierto?, que es uno de los sentidos. Entonces, mire, los sentidos facilitan el conocimiento. ¿A través de qué medios intelectuales? ¿De qué medios en el proceso? A través de la observación, de la memoria y de la capacidad de juicio. Capacidad de juicio, el entender, el interpretar, el analizar, el decodificar la información en la realidad. Perfecto. Ahora, del origen del conocimiento existen dos corrientes que se han puesto en un litigio, en un enfrentamiento, no a través de la fuerza, sino más bien a través del manejo de información para poder sustentar lo que estas dos corrientes piensan. Lo primero es el racionalismo. ¿Y qué es el racionalismo? Es una corriente, ¿sí?, que permite determinar que el conocimiento es producto de la razón. ¿Sí? El conocimiento está asociado con la razón. De ahí viene racionalismo. Y la otra corriente es el empirismo. El empirismo hace referencia de que el conocimiento tiene su origen en la experiencia, es decir, en la práctica cotidiana de algo. Ejemplo. El médico, en su raciocinio, aplicando la parte racional, cuando llega una persona
que se encuentra con una dificultad a nivel del tobillo, primero le diagnostica, le hace una valoración, a ver si hay dolor, no hay dolor, si hay inflamación, no la hay. Le pregunta si es que ha tomado algún medicamento previamente. ¿Por qué? Porque es producto de una práctica científica que está determinada en su razón médica. ¿Eh? Y le mandará a que se realice una placa, una radiografía del tobillo para valorar si es que existe una lesión a nivel de los tejidos musculares, de los ligamentos, de los tendones, o si es que existe una fractura ósea. Vamos al empirismo. El mismo ejemplo. Llega la persona dolorida, ya no a donde el médico, llega a donde el famoso fregador. ¿Han escuchado al fregador? ¿Sí? ¿Ya? El que llega, le pone mentolcito, le dice muerda la toalla y en un trac, trac, le pone aparentemente los huesos en su sitio y le dice, ya está curado. ¿Sí? Nadie sabe si le afectó, no le afectó, si le fregó, porque ahí viene fregador, ¿no es cierto? Entonces, mire la diferencia entre el racionalismo y entre el empirismo. El empirismo es producto de la práctica, entonces un fregador maneja esta parte de la experiencia. ¿Sí? Y aquí está la situación de ratificar dentro de un empirismo por la práctica del manejo de la ciencia, aparte de la experimentación. Entonces, las ciencias naturales, ¿sí?, son muy experimentales y se provoca el manejo del método científico y por consiguiente este conocimiento ya se convierte en científico. Y ahí nosotros tenemos los pasos, ¿sí?, del método científico. La observación, la prueba o comprobación, el análisis y finalmente la experimentación. Todo esto que estamos visualizando acá, nos remitimos entonces a la fuente de origen del conocimiento, que es la epistemología, la ciencia del conocimiento, y que este conocimiento está única y exclusivamente determinado para los seres humanos y se consideran como habilidades y capacidades intelectuales. De ahí viene la palabra psique, mente, ¿sí? Entonces, en nuestro cerebro, en nuestra parte psíquica, se encuentra determinado, ¿sí?, según manifiesta la epistemología, que el origen del conocimiento está en nuestra mente, está en nuestro cerebro. Profe Alex, disculpa, 5 minutitos. Sí, En cinco. perfecto, muy amable, Ya, Jimenita. gracias. Entonces, con esta parte, ¿sí?, con este esquema introductorio, vamos a realizar la primera investigación suya, ¿sí? La primera investigación. Esta investigación la vamos a generar en el cuaderno a través de un organizador gráfico en el que usted consulte primero, ¿sí?, definición etimológica, la definición etimológica de epistemología. Vaya tomando nota de lo que debe investigar. Definición etimológica de epistemología. Segundo, usted va a determinar, ¿sí?, los postulados del racionalismo y los postulados del empirismo. Postulados del racionalismo y postulados del empirismo. Y finalmente, usted consulte, por favor, lo relacionado al método científico. Al método científico. Perfecto. Usted puede utilizar un solo organizador gráfico, un mapa mental, un mentefacto, ¿sí?, algún organizador gráfico que usted pueda desarrollarlo. Muy bien, ¿sí? Y lo tiene en su cuaderno para poder compartir en la siguiente clase que tengamos la próxima semana. Recomendación, no deje recién para el día martes hacer el deber de investigación, ¿no?, sino más bien hágalo usted con tiempo. ¿Estamos de acuerdo?
Dejo de compartir pantalla. Espero que todos hayan transcrito a su cuaderno el esquema que pudimos visualizar. Mis campeones y campeonas, muchas gracias por su atención a esta clase. Jimenita, le agradezco de igual manera por su gran ayuda. Muy amables, Gracias. campeones. Éxitos. Cuídense mucho, ¿ok? Hasta la Cuídense próxima, mucho. estudiantes. Cuídense mucho. Cuídense. Bye.